oradores registrados ni artículos reservados, se reserva para su votación nominal el dictamen de manera separada y continua al concluir la discusión de los dictámenes. Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud en materia de publicación de investigaciones. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias, senador secretario. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión el dictamen. En virtud de no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal de manera separada y continua al concluir la discusión de los dictámenes. Ahora tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 31 de marzo de cada año como el Día Nacional contra el Cáncer Colorectal. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de omitirse su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias, senador secretario. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión. En virtud de no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal de manera separada y continua al concluir la discusión de los dictámenes. Corresponde ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 348 de la Ley General de Salud en materia de certificados de defunción. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias, senador secretario. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión. En virtud de no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal de manera separada y continua al concluir la discusión de los dictámenes. Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 10
y la fracción segunda del artículo 11, ambos de la Ley General para el Control del Tabaco en materia de protección a menores. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de omitirse su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias, senador secretario. Está a discusión en lo general. Se abre el registro de reservas. En virtud de no haber oradores registrados ni artículos reservados, se reserva para su votación nominal de manera separada y continua al concluir la discusión de los dictámenes. Pasamos ahora a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción octava al artículo 73, recorriéndose en su orden la subsecuente de la Ley General de Salud en materia de prevención del suicidio. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias, senador secretario. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo porque está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión. En virtud de no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal de manera separada y continua al concluir la discusión de los dictámenes. Sonido en el escaño del senador Isidro Pedraza. No es el mío exactamente. ¿Qué objeto, señor senador? Para pedirle que no se repita la experiencia del jueves de la semana pasada. Si ahorita hay manera de que llame a rectificación de quórum, hágalo, porque al rato vamos a reclamarles la insuficiencia de quórum y van a querer sacar cosas. Entonces, estamos a tiempo. Se acaba de marcar ahí asistencia, pero solamente fue asistencia en los grupos parlamentarios, pero aquí en el Pleno, a simple vista, no hay quórum. Entonces yo le pido que haga esa rectificación de quórum. Gracias, senador Isidro Pedraza. Atendiendo a su pertinente solicitud, abriremos el registro de asistencia para la verificación. Ábrase el sistema electrónico para la verificación del quórum hasta por 10 minutos. En tanto el sistema está abierto para el registro del quórum, continuaremos con el procedimiento de la lectura de los dictámenes. Con mucho gusto, senador Pedraza. Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura.
Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias, senador secretario. Se concede el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz Salazar para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. No se encuentra la senadora Cristina Díaz en este momento en el Pleno. Está el dictamen a discusión en lo general. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores. Senador Jorge Arechiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Jorge Arechiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro del dictamen. No se encuentra en este momento en el salón de plenos el senador Arechiga Ávila. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el senador Esteban Albarrán. En uso de la tribuna, el senador Albarrán. Ya apareció Arechiga. Me permito informar a esta Asamblea que el senador Arechiga se acaba de incorporar en este momento al Pleno, por lo tanto, en la prelación establecida corresponderá el uso de la tribuna al senador Jorge Arechiga. Con la venia de la presidencia, compañeras, compañeros senadores, buenas tardes. Sin duda alguna, una de las principales aspiraciones en la vida de toda persona es contar con un patrimonio de tranquilidad y bienestar de su familia. Por ello, la adquisición de un terreno, de una casa o de un departamento requiere la mayor protección jurídica, pues constituye el resultado de años de esfuerzo y de trabajo. La ley contenida en el presente dictamen es el resultado de la reforma constitucional del 2013 para homologar y armonizar los registros públicos inmobiliarios de todo el país, bajo procedimientos únicos y coordinados. Esta ley permitirá modernizar y actualizar los catastros, cuya gestión tendrá que transformarse de forma paulatina para atender eficazmente a la ciudadanía. Esto permitirá optimizar y agilizar de forma precisa los catastros y los registros públicos de inmuebles, contribuyendo a la certeza jurídica de estas propiedades y evitando litigios innecesarios entre particulares. Contaremos con los mismos protocolos y procesos en toda la República con respecto del régimen interior de las entidades federativas, así como mecanismos para la vinculación entre los catastros y los registros públicos de la propiedad. Esos elementos serán fortalecidos complementariamente por las tecnologías de la información, a fin de lograr un seguimiento oportuno para la actualización y obtención inmediata de datos. Asimismo, se crea la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, que pretende contar con antecedentes de la propiedad pública y privada en los órdenes de gobierno. Este instrumento cobra la mayor de las relevancias, pues permitirá tener un soporte para el ordenamiento territorial y ambiental, articulando así
toda política pública de manera lógica y coordinada en todo el país. Existirá un mayor control de la función registral que se regirá bajo los principios de publicidad, inscripción, especialidad o determinación, legalidad, legitimación y fe pública registral, entre otros. Al ser un sistema de información territorial que permite estructurar un conjunto de registros de manera gráfica, con base de datos e inventarios de los inmuebles, el nuevo modelo de catastro que se propone permitirá planear el desarrollo estratégico de programas de infraestructura en beneficio de la ciudadanía. Asimismo, el catastro se consolidará como una herramienta que complementa al registro público de la propiedad, pues permitirá la ubicación y la obtención de planos para el desahogo de litigios vinculados con la propiedad inmobiliaria. Por ejemplo, la certeza y la velocidad en la disponibilidad y entrega de información que derivará de la ley que nos ocupa permitirá a las autoridades administrativas determinar deslindes, servidumbre de paso o fraccionamiento de inmuebles de manera más sencilla. Esta agilización de trámites no solo tendrá beneficios en cuanto al derecho de propiedad, sino también en materia fiscal, geográfica, estadística, socioeconómica y de planeación, permitiendo una mejor organización en la sociedad. Por lo anterior, en el Partido Verde votaremos a favor de la expedición de la presente ley, pues no solo atiende un mandato constitucional, sino que permitirá la modernización del catastro en todo nuestro país. Es la cuenta, senador presidente. Muchas gracias, senador Jorge Arechiga. Ha solicitado el uso de la tribuna para hablar a favor del dictamen la senadora Cristina Díaz. En uso de la voz, la senadora Díaz. Muchas gracias, senador presidente. Debo destacar que durante la dictaminación de la iniciativa sobre el proyecto del decreto que se propone expedir la Ley General para armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros, durante la dictaminación se realizaron foros y mesas de análisis mismas que arrojaron diversas conclusiones, entre las que se encuentran que la nueva legislación en la materia debía contemplar, primero, formatos accesibles, claros, predefinidos y públicos, consultables en línea, con mecanismos de acercamiento de los servicios a comunidades lejanas. Segundo, tener medidas de alta seguridad para el registro de los títulos de propiedad. Tercero, prever herramientas que permitan la consulta y emisión remota desde unidades de catastro. Cuatro, realizar trámites simples, ágiles y estandarizados y vincular los padrones catastrales de los municipios, de las entidades federativas y de la Federación con los registros públicos inmobiliarios. Hoy por hoy, una de las limitantes de mayor peso para lograr una eficiente labor de los registros públicos de la propiedad y los catastros es la ineficiencia de los sistemas registrales y catastrales, pues seguimos observando algunas entidades en donde continúa el uso del sistema registral de libros.
De la misma forma, se sigue operando los catastros con planos y cartografía de papel, estando en muchos casos desactualizados, y estas formas de operar en muchas ocasiones generan corrupción, demoras y mayormente ineficiencia para los usuarios, en este caso la ciudadanía. Por otro lado, los tiempos de respuesta son muy tardíos. En promedio, los trámites en los registros públicos de la propiedad de catastro tardan hasta 6 meses. Asimismo, existe una desvinculación de la información registral y catastral, lo cual genera diferencias en la delimitación de propiedades y contradicciones entre ambas instituciones. Debo destacar que aunque el registro público de la propiedad y el catastro son instituciones que recaen sobre una misma materia, la cual es la propiedad inmobiliaria, tienen una naturaleza y competencias diferentes. Derivado de lo anterior, la ley que se pretende expedir promueve la vinculación de la información existente entre ambas instituciones para lograr una mejor identificación de los inmuebles y una prestación de servicios a los ciudadanos, así como brindar mayor certeza y seguridad jurídica a los derechos de propiedad, la cual tiene como objetivos, primero, la armonización y homologación de la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales, así como de los catastros con los registros públicos inmobiliarios de los 3 órdenes de gobierno. Segundo, determinar las normas aplicables a las autoridades para obtener, administrar, procesar y utilizar la información registral y catastral. Y 4, brindar certeza jurídica de los derechos de propiedad de los inmuebles y establecer los lineamientos generales para la administración de una plataforma nacional de información registral y catastral que articule la información de la propiedad privada, pública y social. En este sentido, las Comisiones Unidas que hemos trabajado este dictamen, hemos concordado en que los registros públicos de la propiedad y los catastros son herramientas fundamentales para el funcionamiento del sistema económico mexicano, ya que contribuyen, primero, a brindar seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles y segundo, sobre las personas morales y civiles, por lo que crear sistemas registrales y catastrales eficientes es sinónimo de una mayor atracción de inversión. A partir de todas estas consideraciones anteriores, los que integramos estas Comisiones Unidas nos pronunciamos por una legislación general que armonice y que homologue los procedimientos de las funciones registrales y catastrales en el país, y en virtud de lo que hemos señalado, pido a todos los senadores su voto en favor del presente dictamen. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz. En virtud de haber quedado atendida y plenamente satisfecha la solicitud del senador Isidro Pedraza, ciérrese el sistema electrónico que registra el quórum legal requerido para continuar la sesión. Corresponde ahora el uso de la tribuna a la senadora Pilar Ortega Martínez para hablar en contra del dictamen. Con su permiso, presidente. Compañeras, compañeros legisladores, me parece que la propuesta que hoy se está llevando a este pleno tiene algunos aspectos para la reflexión. Sin duda es importante y fue importante la reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir la legislación general para homologar y armonizar la estructura y la organización de los registros públicos de la propiedad y de los catastros.
Esto, sin duda, representa un gran avance en cuanto a la organización de la información, a generar certeza jurídica para las personas en cuanto a sus propiedades y para generar un mayor orden y estructura en este tema. Creo que esto es muy importante. Reconozco aspectos positivos de esta propuesta, sin embargo, creo que nos estamos olvidando del aspecto federal y del aspecto que tiene que ver con las entidades federativas y el respeto a las mismas, a la forma en que éstas se organizan, y como la propia reforma constitucional lo establece, estamos hablando de leyes generales que armonizan, pero no quiere decir que estemos quitando las atribuciones que tienen las entidades federativas para organizarse. Y en ese sentido, esta ley hay ámbitos de demasiada muy invasivos a las entidades federativas. Uno de ellos es la organización de un consejo nacional que generará criterios de actuación entre las distintas estructuras catastrales o de registros públicos del país, en donde las entidades federativas y los municipios prácticamente están fuera, porque solamente se señala que se integrarán por 4 representantes de las entidades federativas, cuando estamos hablando de 32 estados que tendrían que estar presentes en la toma de decisiones de temas que les incumben, como son estos del registro de la propiedad. Esto me parece muy importante. Me parece también muy importante profundizar en quién tendrá las atribuciones del manejo de la información, el intercambio de bases de datos, que debería ser el secretario ejecutivo del Consejo, y también pues que hay algunas fallas en cuanto a el establecimiento claro del perfil que tiene que tener este secretario ejecutivo. Por estas razones creo que tendríamos que tener una mayor reflexión para cuidar estos aspectos y garantizar que esta ley sí homologue, como se pretende, la organización de los registros públicos, que es tan importante es para nuestro país, tomando en consideración el desorden, la falta de criterios homologados y la falta de certeza jurídica en el tema, pero sin vulnerar a la representación de las entidades federativas y lo que las mismas entidades federativas tienen que decir respecto al tema. Y es por ello que en este sentido yo estoy señalando algunos aspectos que me impiden apoyar esta propuesta que es tan invasiva de la autonomía de las entidades federativas. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Pilar Ortega Martínez. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. En uso de la voz, el senador Albarrán Mendoza. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. El sistema de distribución de competencias previsto en la Constitución, específicamente en sus artículos 121 y 115, establece que las funciones de los registros públicos y los catastros están conferidos a las entidades federativas y a los municipios. Los registros públicos y catastros son herramientas imprescindibles en el funcionamiento del sistema económico mexicano, a través de otorgar la certeza jurídica necesaria sobre los inmuebles y las personas morales civiles, lo que coadyuva a generar un ambiente de mayor confianza que incida de manera positiva en las decisiones de los inversionistas. En la actualidad, el hecho de contar con una diversidad de leyes estatales en esta materia ha impedido que los registros públicos de la propiedad y los catastros cuenten con sistemas registrales y catastrales eficientes. Por citar solo algunos ejemplos, existen estados en donde aún prevalece el sistema registral de libros, y en el caso de los catastros existen algunos que operan en planos y cartografía de papel.
en muchos casos desactualizados, la actividad catastral no representa suficientes beneficios fiscales para los municipios y se utilizan sistemas electrónicos que carecen de fundamento jurídico. Los tiempos de respuesta, todos lo sabemos, son tardados, además de que la capacitación del personal que labora en los registros públicos de la propiedad y catastros es totalmente inadecuada, entre otros, dando como resultado prácticas ineficientes en perjuicio de la población y de la economía en su conjunto. Ante este escenario, es necesario contar con instituciones registrales y catastrales que brinden eficiencia, costos competitivos y agilidad en trámites, procedimientos y tiempos de respuesta. El dictamen que hoy se nos presenta crea la Ley General para armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y las personas morales y los catastros, la cual consta de 59 artículos organizados en 5 títulos y 14 artículos transitorios. El objetivo principal es armonizar y homologar la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales, así como los catastros en el territorio nacional. La presente ley brindará certeza jurídica de los derechos de propiedad de los inmuebles y crea un Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral como órgano de coordinación interinstitucional encargado de emitir las normas y lineamientos de armonización y homologación. También se crea una plataforma nacional de información registral y catastral que permitirá el intercambio de información de la propiedad pública, social y privada en los 3 órdenes de gobierno. Esta plataforma será un sistema informático y de comunicaciones que permitirá la operación interna de los sistemas de gestión y de información registrales y catastrales, así como de la información emanada de la propia Federación. Esta ley también determina las facultades y obligaciones de las autoridades de los 3 órganos de gobierno. Mandata a las entidades federativas y a los municipios a diseñar programas para su homologación y armonización de los registros públicos inmobiliarios y catastros que permitan su modernización y vinculación, de acuerdo a su disponibilidad financiera y presupuestal. Finalmente, ordena emitir un código de ética para los servidores públicos del registro, el cual tendrá como base los valores de legalidad, honestidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia, además de que deberá ser público. Y establece también la posibilidad de sancionar administrativamente a los servidores públicos de la Federación en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas. Compañeras y compañeros senadores, en el grupo parlamentario del PRI estamos comprometidos con generar el marco jurídico idóneo para eficientar las actividades relacionadas con el registro público y los catastros, en aras de fomentar la inversión privada y las actividades económicas en un entorno de seguridad jurídica que estamos seguros será en beneficio de toda la población. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Albarrán Mendoza. Informo a la Asamblea que se recibió en esta mesa directiva la reserva signada por los senadores Mario Delgado Carrillo y Juan Carlos Romero Hicks a los artículos 13, 56 y transitorio tercero. Hace el uso de la tribuna el senador Juan Carlos Romero Hicks para presentar sus propuestas de reserva. Con el permiso de la presidencia, distinguidos legisladores, esta intención es muy noble, solo que como cualquier obra humana es imperfecta.
Y lo es porque falta considerar una serie de aspectos. Por ejemplo, primero, ¿es una medida federalista? No. ¿Se le dio vista a los secretarios de gobierno y los registros públicos de manera suficiente? No. ¿Mejora algunos aspectos? Desde luego que sí. En lo personal, en la participación de Comisiones Unidas, se registraron varias observaciones para que el grupo técnico pudiera enriquecer este proceso, pero lamentablemente no se reflejan aquí. Y quiero destacar 3 de ellas. La primera, ¿quiénes van a operar todo esto? Los notarios no están presentes. El actor más directo es el de los notarios y no están presentes. Y cuando lo platicamos con la Consejería Jurídica y el resto del gobierno federal, no había un solo notario presente. Nosotros consideramos, y por eso el artículo 13, que se debe acordar la presencia de notarios especialistas cuando sea necesario, no para que sean miembros de un consejo de armonización, pero sí para que estén presentes. De lo contrario, es el problema de no saber escuchar. La segunda parte tiene que ver con algo que resulta fundamental. Cuando surgieron los registros civiles... Señor senador, permítame un segundo. Sí, por favor. Solicito respetuosamente a la Asamblea guardar el debido silencio para poder escuchar al orador y poder todos tener muy clara la presentación de sus reservas. Agradezco la atención a esta atenta solicitud. Gracias, señor presidente. La otra parte tiene que ver con el artículo 56, porque cuando se hizo el registro civil en México y el registro público, la intención es que toda la información estuviese expuesta. Pues hoy el mundo actual no lo permite. Si yo quiero pedir el acta de nacimiento de cualquier persona, voy al registro civil sin intentar siquiera interés jurídico. Esto no es parte de esta ley, pero sí en el registro público lo que estamos insistiendo es que se cuide la parte de datos personales. Ya ha habido casos en donde un secuestrador obtiene la genealogía familiar, va al registro público, obtiene la información y luego hace lo que es reprobable, un delito. Entonces lo que queremos proponer en esta ley general es que se cuide el aspecto de los datos personales. Yo lo viví como gobernador y es una situación que creo que técnicamente se puede atender. La tercera que tenemos, y en esto debo subrayar que vamos en estas reservas con el senador Mario Delgado, tiene que ver con la parte de los transitorios para poder aplicar todo esto. El país tiene 2.457 municipios. Oaxaca solo tiene 570. Baja California Sur y Baja California tienen 5 municipios. Pues hay muchos municipios que no tienen catastro todavía en este momento y consideramos que dar 3 años es demasiado tiempo y estamos proponiendo que se haga en el transitorio una modalidad diferenciada por el tipo de municipios y tamaños que pudieran darse. Como podrá observarse, nuestra intención es enriquecer este proceso que se ha venido trabajando al interior del gobierno federal en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Comercio y Estudios Legislativos. Es cuanto. Muchas gracias, senador Juan Carlos Romero Hicks. Me permito informar a la Asamblea que los artículos reservados por el senador Juan Carlos Romero Hicks y el senador Mario Delgado Carrillo son los artículos 13, 56 y el transitorio tercero. Asimismo, la senadora María del Pilar Ortega Martínez ha reservado también el artículo número 13. Pasaremos
comisiones tienen propuestas a los artículos? Informo también a esta Asamblea que las comisiones dictaminadoras han elaborado algunas propuestas de modificación al artículo 9 y al artículo 9 transitorio. Consulto si alguna senadora o algún senador desea hacer alguna otra reserva para hacer el registro correspondiente. De no ser así, sonido en el escaño de la senadora Gómez del Campo. Muchísimas gracias, presidente. Yo nada más quiero dejar constancia en el diario de los debates que mi voto será en contra por no haber tomado en cuenta para la discusión de este dictamen a las asociaciones de notarios y también a los estados. Gracias. Gracias a usted, senadora Mariana Gómez del Campo. Senadora, sonido en el escaño de la senadora Dolores Padierna. ¿Con qué objeto, senadora? Solamente para sumarme a las 3 reservas que hizo el senador Romero Hicks. Los dos dimos la misma argumentación, debate en comisiones, estuvimos recibiendo a las autoridades, al Colegio de Notarios, varios trabajos importantes que no fueron retomados en el dictamen de última hora. Si suma también mi voto de reserva en contra de estos 3 artículos o reservados, a ver si se pueden modificar. Gracias. Muchas gracias, senadora Dolores Padierna. Queda registrada su intervención en los términos como usted lo ha expresado. Sonido en el escaño de la senadora Torres Peinbert. En el mismo sentido, por favor, presidente, si me puede sumar a las reservas presentadas por el senador Mario Delgado y por el senador Juan Carlos Romero. Gracias, senadora. Quiero informarles a todas las senadoras y a los senadores que el sentido de su expresión en el voto quedará registrado. Vamos a pasar en este momento a la votación en lo general y los artículos no reservados. Posteriormente a ello, presentaremos artículo por artículo reservado por el senador Juan Carlos Romero Hicks y las expresiones de adhesión a esas reservas que han sido presentadas. Senadora Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias, presidente. De la misma manera me quiero sumar a las reservas presentadas por el senador Juan Carlos Romero Hicks, si no tiene inconveniente, y la senadora Pilar Ortega. Gracias. En ese mismo sentido será registrada su expresión. El senador Víctor Hermosillo expresa lo mismo, senadora Silvia Martínez también en el mismo sentido. Bien, pasamos en este momento. Lectura a las reservas y pasamos. Para mayor claridad de la Asamblea, voy a volver a leer los artículos que han sido reservados. Cada uno de ellos será votado de manera separada. Por el senador Juan Carlos Romero Hicks, con las expresiones de adhesión a estas reservas, el artículo número 13, el artículo número 56 y el artículo 3 transitorio. La senadora María del Pilar Ortega Martínez, de igual forma, hizo la reserva formal al artículo número 13 y por parte de las comisiones codictaminadoras hicieron las modificaciones al artículo 9 y al 9 transitorio. Pasamos ahora a la votación en lo general y de los artículos no reservados. Ábrase el sistema electrónico para el registro de la votación hasta por 5 minutos.
Solicito respetuosamente a las senadoras y a los senadores el que no se retiren del salón de plenos en virtud de que al término de esta votación serán propuestos a la consideración las reservas presentadas por diversos senadores y posteriormente votaremos el paquete de dictámenes que fueron presentados con antelación, por lo que vendrán 8 votaciones consecutivas de manera nominal. Suplico atentamente permanecer en el salón de plenos. Gracias. Pregunto si hay algún senador que no haya emitido su voto. Senador Fernando Mayans, ¿a favor? ¿En contra? En contra, senador Fernando Mayans. Senadora Díaz Lizama, a favor. Pregunto nuevamente si hay algún senador que no haya emitido su voto. Senador Encinas, a favor. Señor presidente, conforme al registro de votaciones, hay 75 votos a favor, 14 votos en contra, 2 abstenciones. Gracias, senador secretario. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros. La propuesta de modificación presentada por los senadores Mario Delgado y Juan Carlos Romero Hicks a los artículos 13, 56 y tercero transitorio ya fueron presentados a esta Asamblea. Solicito a la Secretaría les dé lectura e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. Doy lectura a la propuesta de modificación del artículo 13. En las sesiones del Consejo se acordará la invitación de representantes de asociaciones empresariales y registrales o expertos en la materia de conformidad con la naturaleza de los asuntos a tratar en dichas sesiones. Los invitados tendrán derecho a voz, pero no de voto. ¿Eso también? ¿Es cuánto, señor presidente? Consulte a la Asamblea si es de admitirse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 13. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo levantando la mano. No se admite a discusión, señor presidente.
Gracias, senador secretario. Continúe con el siguiente artículo reservado. Doy lectura al artículo 56, a la modificación propuesta al artículo 56. A ver, permítame, señor secretario. Senador Martínez, ¿desea hacer uso de la voz? ¿Con qué objeto, señor senador? Gracias, señor presidente. Solo para pedir, si ustedes tuvieran a bien rectificar la votación, parece, por lo que observé, que mayoritariamente se aprobó la reserva a discusión. Atiendo su solicitud, señor senador. Solicito al señor secretario, repita por favor la votación para tener la absoluta claridad respecto al resultado de la misma. Se somete a consideración de la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 13. Quienes estén por la afirmativa para que se someta a discusión, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo levantando la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, senador secretario. No es admitida a discusión la reserva del artículo 13. Continúe, señor secretario. Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 56. La Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral privilegiará que los datos públicos que se generen o administren por cualquier medio se pongan a disposición como datos abiertos en términos de la legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de admitirse a discusión la propuesta de modificación al artículo 56. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Señor secretario, consulte a la Asamblea si es de aceptarse a discusión. Consulto a la Asamblea si es de aceptarse la modificación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, sí se acepta, señor presidente. El artículo 56 que fue reservado será incluido en la discusión al término de la votación de las reservas. Sonido en el escaño de la senadora Cristina Díaz. Senador presidente, solamente le pido que me incluya para hacer un agregado en el 56 y proponerlo a la Asamblea, por favor. Tomamos nota de su solicitud con mucho gusto, senadora Cristina Díaz. Continúo, presidente, con la lectura a la propuesta de modificación al artículo 3º transitorio. El Consejo, a solicitud de los catastros o registros públicos inmobiliarios interesados, podrá determinar, tomando en cuenta el tamaño poblacional, infraestructura y su insuficiente nivel de desarrollo institucional, que serán permisibles fechas distintas a las que se prevén en el presente decreto para dar cumplimiento a las obligaciones a que se refiere el presente decreto y en sus metodologías y lineamientos, en el entendido de que dicho plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2021. En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Nacional de Armonización y Homologación coordinará con las entidades federativas los apoyos y asistencia técnica que estos requieran con el propósito de fortalecer su desarrollo institucional, infraestructura tecnológica y la conectividad necesaria para el cumplimiento de esta ley. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de admitirse a discusión la propuesta de modificación al artículo 3º transitorio. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo levantando la mano. No se admite a discusión, señor presidente. El artículo 13. Gracias, senador secretario. Las reservas al artículo 13 presentadas por la senadora María.
La senadora Pilar Ortega entregó su propuesta de modificación al artículo 13 del proyecto. Solicito a la Secretaría le dé lectura e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si es de admitirse a discusión. Doy lectura a las reservas al artículo 13 del dictamen. La representación de las entidades federativas será rotativa de conformidad con el orden alfabético de las entidades federativas que integren cada grupo a que se refiere el párrafo siguiente. Los representantes de las entidades federativas durarán en su encargo 2 años. La reserva se elimina. Los grupos de las entidades federativas que se integran de la forma siguiente se elimina. Inciso A, sur-sureste, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Se elimina. Inciso B, occidente-centro, Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. Se elimina. Inciso E, centro, Ciudad de México, México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Y se elimina. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva de modificación al artículo 13. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo levantando la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Muchas gracias, senador secretario. Tenemos ahora la reserva que hacen las comisiones dictaminadoras a los artículos 9, 56 y 9º transitorio del proyecto, mismas que serán presentadas por la senadora Cristina Díaz. En uso de la voz desde su escaño, la senadora Cristina Díaz. Muchas gracias, senador presidente. Para señalar que en el artículo 56 estamos de acuerdo con la reserva que presentó el senador Romero Hicks, solo les pido la comprensión para agregar lo siguiente. Sin que en ningún caso su aplicación contravenga los objetivos y la finalidad de la presente ley. Es lo único que pediría que se adicionara a la propuesta del senador Romero Hicks, artículo 56. Gracias, senadora Cristina Díaz. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de admitirse a discusión la modificación del artículo 56. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de admitirse a discusión la propuesta de modificación al artículo 56. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, sí se admite a discusión, señor presidente. Senador secretario. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la modificación al artículo 56. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sí se acepta la modificación, señor presidente. Gracias, senador secretario. Solicito ahora a la Secretaría de lectura a las reservas presentadas por las comisiones dictaminadoras al artículo 9 y al 9º transitorio del proyecto. Doy lectura a las reservas presentadas al artículo 9, apartado A, último párrafo. Artículo 9, apartado A, último párrafo. Las atribuciones previstas en este apartado serán ejercidas por la Secretaría con excepción de las previstas en las fracciones 3 y 6, las cuales se ejercerán además por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Artículo 9º transitorio. Debe decir,
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, las entidades federativas contarán con un plazo no mayor a 90 días para adecuar sus leyes, con el objeto de ajustarse al contenido de esta ley general. Es cuanto. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas. Quienes estén por que se admitan, favor de levantar la mano. Quienes estén en contra, favor de levantar la mano. Sí se admiten a discusión, señor presidente. Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aceptarse las modificaciones antes referidas. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aceptan las modificaciones referidas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Vuelvo a repetir consulto a la Asamblea si se aceptan las modificaciones al artículo 9, apartado A, último párrafo, y artículo 9 transitorio. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, favor de levantar la mano. Sí se aceptan las modificaciones propuestas, señor presidente. Gracias, senador secretario. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos. Sonido en el escaño del senador Mario Delgado. Gracias. Perdón, senador, ¿quiere hacerlo antes del procedimiento de votación o puede esperar? Mencionó que las reservas que han sido aprobadas iban a someterse a discusión. Le pido la oportunidad de participar. Están aprobadas por la Asamblea, señor senador. Así es. Es correcto. ¿Puedo pasar a usar? Puede usted hacer uso de la voz desde su escaño por 3 minutos. Adelante, señor senador. Senador, las propuestas fueron sometidas a discusión y fueron aprobadas. Gracias. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 9, 56 y 9 transitorio, con las modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea, y de los artículos 13 y 3 transitorio en los términos del dictamen. Me permito informar a la Asamblea que como consecuencia de la licencia solicitada y aprobada por esta soberanía para el senador Luis Fernando Salazar, esta mesa directiva convocó a la senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo, quien hoy se integra a los trabajos del Senado de la República. Bienvenida nuevamente, señora senadora. Todas las votaciones de ella van a ser
Bueno, voy a terminar este y... Pregunto si hay algún senador que no haya emitido su voto. Pregunto nuevamente si hay algún senador. Senadora Hilda. 84, a favor. Senador Sonia. Senadora Laida. En contra. Pregunta otra vez. Pregunto nuevamente si hay algún senador o senadora que no haya emitido su voto. Señor presidente, se emitieron. Señor presidente, se emitieron 87 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, senador secretario. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 9, 13, 56 y tercero y noveno transitorios del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional. Tenemos ahora la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos en materia de actualización de la figura de la Secretaría de la Cultura. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
Pregunto si hay alguna senadora o senador que pendiente de emitir su voto. Senador Herrera. Senador Herrera. Senador Herrera, a favor. Senador Cota, a favor. Pregunto nuevamente si hay alguna senadora o senador que no haya emitido su voto. Señora Presidenta, se emitieron 78 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Tenemos ahora la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en materia de nombres en lengua indígena. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Pregunto si hay alguna senadora o senador que no haya emitido su voto. Senador Gerardo Sánchez, a favor. Senador Cota, a favor. Senadora Herrera, a favor. Senadora Hernández, a favor. Senador Yunes, a favor.
Pregunto nuevamente si hay alguna senadora o senador que no haya emitido su voto. Señor presidente, se emitieron 84 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional. Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 106 y 108 de la Ley Federal de Sanidad Animal en materia de control zoosanitario de la carne. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto. Pregunto si hay alguna senadora o senador que no haya emitido su voto. Pregunto nuevamente si hay alguna senadora o senador pendiente de emitir su voto. Senadora Iris Vianey, a favor. Senador Yunes, a favor. Señora Presidenta, se emitieron 82 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Senadora Guevara, a favor. Serían 83 votos a favor, Presidenta. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 106, primer párrafo, y 108, segundo párrafo de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
Tenemos ahora la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud en materia de publicación de investigaciones. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. ¿Quién? ¿Qué pasó? Ay, guárdamelo. Está bien así. Dice. Pregunto si falta alguna senadora o senador de emitir su voto. Senadora Herrera, a favor. Senador Morón. Senador Morón, a favor. Pregunto nuevamente si hay alguna senadora o senador pendiente de emitir su voto. Senadora Presidenta, se emitieron 77 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional. Tenemos la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 31 de marzo de cada año como el Día Nacional contra el Cáncer Colorectal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Pregunto si hay alguna senadora o senador pendiente de emitir su voto. Senadora Herrera Guajardo, a favor. Senador Lavalle, a favor. Pregunto nuevamente si hay alguna senadora o senador pendiente de emitir su voto. Senador Cota, a favor. Señora Presidenta, se emitieron 73 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 31 de marzo de cada año como el Día Nacional contra el Cáncer Colorectal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Tenemos la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 348 de la Ley General de Salud en materia de certificados de defunción. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.